¿Te han hecho últimamente alguna extracción? Este tema es controversial ya que algunos doctores lo tratamos de forma diferente. El día de hoy me voy a enfocar básicamente al tratamiento del alvéolo seco. ¿Pero qué es el alvéolo seco? Bueno, se le llama de muchas formas. Se le llama osteitis alveolar, se le llama alveolitis dental. Algunos autores lo describen como alveolitis dental seca, alveolitis dental postoperatoria o postquirúrgica, se le llama también fibrinolítica, recibe algunos otros nombres como alveolitis, alveolalgia, osteomielitis localizada, alvéolo necrótico, alvéolo seco. Aquí lo más importante es hacer ver a las personas lo que es una alveolitis, mejor conocida como alvéolo seco. Como su nombre lo dice, vamos a encontrar en algunos pacientes después de que se les realiza la extracción y sobre todo 2, 3 o incluso 4 días después, un alvéolo donde no se formó un coágulo o donde el coágulo que se formó se desalojó, se salió y entonces quedó, digamos, el hueco donde estaba ocupado originalmente por la raíz o las raíces de los dientes, le llamamos alvéolo, ya que también hay alvéolos pulmonares en los pulmones, pero nosotros en la boca tenemos estos alvéolos al momento de que quitamos o extraemos el diente con todo y su raíz y al momento de que queda este alvéolo se debe de cubrir o debe de haber sangre. Cuando no hay sangre, entonces se produce un efecto y a esto se le llama alveolitis, alvéolo seco. Aquí vamos a ver una radiografía. En esta radiografía donde están las líneas o las flechas, es un paciente que se le indicaron extracciones de terceros molares. En esta ocasión, por ejemplo, fue del día de ayer precisamente. Entonces lo que hicimos es, donde están las flechas de las fotografías, estoy indicando cuando le retiramos las muelas, y esto es 5 minutos después de que le quitamos la muela, es decir, ahí vemos el alvéolo con todo y la sangre que está empezando a coagular. Darle tiempo al paciente y que muerda alguna gasa estéril, limpia, y esta gasa que debe de morder, pues nosotros la vamos a colocar para que al momento de que nosotros tapemos lo que es este huequito con esa gasa y la muerda al cerrar, dé oportunidad a que el coágulo pues se forme y vaya a taponear, digámoslo así, para que no esté a la intemperie. Existen muchos cuidados que debemos de tener. Aquí en el programa Odontología para Todos estamos subiendo lo que es los videos a mi canal de YouTube, se pueden suscribir, les aconsejo que lo hagan. Tenemos temas muy interesantes, como aquí estamos viendo la miniatura de este programa que tuvimos con un especialista en odontopediatría donde nos explica cómo se hacen las extracciones en pacientes con hemofilia. Y es que, curiosamente, el tratamiento o el procedimiento para hacer extracciones en personas con hemofilia va enfocado a que el paciente no sangre. Y de esta manera nosotros podamos controlar o evitar uno de los problemas también más comunes, que es la hemorragia, y que en casos de pacientes hemofílicos pues puede llegar a ser mortal. Es por eso que nosotros el día de hoy estamos enfocándonos a lo que es el alvéolo seco, que aquí sí debemos de tener, contrariamente a cómo se hacen las extracciones blancas, aquí se tiene que hacer una extracción donde se tiene que formar un coágulo. Entonces, salvo esas ocasiones en las que nosotros hacemos un tratamiento de extracciones en pacientes hemofílicos, nosotros tenemos que tener un coágulo para que se organice así lo que es el restablecimiento, la recuperación del hueso. Y bueno, también hemos tenido programas donde decimos cómo se hacen pues las cirugías de los terceros molares, ¿verdad? Y vamos a ver también aquí abajo cuáles son las indicaciones, en qué casos se debe de hacer extracciones, es decir, el por qué y también el cuándo. La clasificación de las alveolitis o del alvéolo seco es muy sencilla. Normalmente se refiere a primaria y secundaria, lo que es lo mismo llamarlas inmediata cuando es primaria y mediata cuando es secundaria. La diferencia está en que cuando es inmediata, nosotros como odontólogos al momento de hacer la extracción tenemos que darnos cuenta que algunos pacientes realmente no sangran o es muy poco. Entonces hacemos la extracción, a lo mejor no
batallamos mucho, hacemos la extracción de una forma rápida, pero si el paciente no produce un sangrado, no va a haber un coágulo y no va a haber una recuperación del alveolo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tallar y producir o provocar ese sangrado para que no vaya a haber esta alveolitis seca primaria o inmediata. Contrariamente, o bueno, si nosotros quisiéramos verlo así, el alveolo seco a veces se produce después de unos días porque el paciente en realidad se enjuagó, escupió o por algún procedimiento no se formó un buen coágulo que cubra el alveolo y deja ciertas partes del hueso expuesto. Y entonces las terminaciones nerviosas hacen que esta parte pues quede muy adolorida, muy sensible y el coágulo pues no va a cubrir el hueso de tal manera que ahí pues todo el alimento puede llegar a entrar, incluso la saliva, y el coágulo no va a proteger al hueso y sobre todo las terminaciones nerviosas. Por lo tanto va a estar muy sensible y se caracteriza sobre todo porque da un dolor intenso, muy agudo, muy fuerte, lo que es 2, 3 o incluso 4 días después. Es un dolor tan intenso que no se puede controlar con un analgésico, analgésicos sencillos, ¿verdad? Entonces, este tiene que tener un tratamiento y este tratamiento también es un poco controversial porque cada odontólogo tenemos una forma muy específica y muy diferente a veces de tratar. Otra de las clasificaciones que para mí, bueno, pues representan un poquito de controversia es de que hay quienes dicen que existe un alveolo húmedo, a lo mejor no hubo un desalojo completo de lo que es el coágulo y entonces hasta cierta parte quedó un coágulo pequeño al fondo o no está al 100% descubierto el hueso. Por lo tanto, a ellos le llaman alveolo húmedo. Pero en realidad, bueno, pues esto es algo que yo he visto últimamente y desde que yo me formé como odontólogo siempre lo he conocido como alveolo seco. En realidad el hecho de que se produzca una alveolitis es porque falta el coágulo. Y entonces, pues a lo mejor decir húmedo es a lo mejor estar contando la cantidad o de humedad que se presenta en el alveolo. Simplemente no es suficiente para cubrir el alveolo, el hueso. Aquí arriba, donde están las flechas amarillas, estamos viendo antes o las tachas antes de hacer las extracciones. Esos dientes por ortodoncia están indicados a hacer extracciones. Igual los terceros molares se mandaron a hacer las extracciones de los terceros molares, pero en este caso quiero mostrarles el inmediatamente después, una semana o 2 semanas, lo que es aquí abajo, y en estos espacios, en estas extracciones que se hicieron, unas están hechas una semana y se tomó la radiografía y otras están hechas 2 semanas después. Las que son las de flecha amarilla están hechas hace 2 semanas y ahí pues todavía no se alcanza a ver cómo se está formando el hueso para cubrir o tapar el alveolo. Yo les recomiendo también que vayan al video de qué es lo que podemos observar en una radiografía panorámica que se encuentra en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Los invito a que se suscriban, van a encontrar videos que les van a gustar. Si a ustedes les gusta el tema, si a ustedes les gusta el programa, les va a encantar todos los videos que estamos subiendo. ¿Cuál es la etiología? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores que ponen en riesgo o que pueden hacer que nosotros presentemos esta alveolitis o alveolo seco? Puede ser la edad, que está asociada principalmente en personas mayores. Las personas mayores pues obviamente a veces tienen problemas en cuanto a la cicatrización, en cuanto a lo que es la organización del calcio, o tienen osteoporosis, osteopenia, están tomando medicamentos, tienen enfermedades sistémicas. Entonces la edad, conforme va avanzando, lo complica un poco. Y se ha descubierto que están más predispuestos las personas en edad avanzada. El sexo tiene mucho que ver, ya que las mujeres presentan una mayor frecuencia de alveolo seco o de alveolitis, y también obviamente está asociado a lo que son los estrógenos, a lo que son todas las hormonas e incluso en el periodo
en que se encuentren. Es decir, se ha descubierto que durante la primera semana y la segunda semana de su periodo menstrual, ellas tienen una mayor predisposición. Incluso también si están tomando algún tipo de anticonceptivos. La zona operatoria tiene también que ver, puesto que se ha descubierto que cuando hacemos extracciones en los dientes superiores es más difícil que encontremos un alveolo seco y se ha relacionado con la cantidad de sangre que llega de la irrigación, y es por eso que es más frecuente encontrar alveolos secos en los dientes que están en la mandíbula o en el arco inferior. También tenemos el tipo de cirugía que se realizó, si fue una extracción convencional, si se batalló, cuánto tiempo tardó, y esto pues obviamente puede originar una alveolitis a mayor complicación. Infecciones previas, como que el hecho de que el paciente tenga una periodontitis, así como también el uso de analgésicos previos, el uso de irrigantes locales. Irrigantes locales puede ser un suero fisiológico, todos estos, incluso enjuagues. Se recomienda que el paciente se enjuague previamente, antes, incluso una semana antes, si está programada la extracción o la cirugía, con un enjuague bucal que tenga clorhexidina al 0.12%, gluconato de clorhexidina que se puede encontrar en las farmacias. Y es por eso que nosotros también tenemos que tener pues un seguimiento a las instrucciones que nos da la persona, el odontólogo que nos hace las extracciones. Es por eso que también tenemos un video de cuál es la importancia, cuáles son los cuidados, y aquí se describe prácticamente acá, en este video que lo tengo con esta miniatura, cuáles son los cuidados que debemos de tener después de que se nos ha realizado una extracción. En estos cuidados dice, por ejemplo, que el paciente no debe de enjuagarse, escupir. ¿Por qué? Porque tenemos a veces una necesidad incluso obsesiva después de que nos hacen una extracción dental a estarnos enjuagando, y esto es que al momento de que nosotros nos enjuagamos podemos arrojar el coágulo y dejar el alveolo vacío. Entonces es de esta manera que nosotros pues primero tenemos que asegurarnos mordiendo la gasa para que se forme el coágulo, y después tenemos que encargarnos de evitar que haya complicaciones, como ya les mencioné, lo más común, la complicación más común que existe después de una extracción puede ser o una hemorragia o una alveolitis. Pues alguna literatura dice que es la más frecuente. ¿Cuál es la frecuencia? Puede llegar a ser incluso hasta del 4%, es decir, 4 de cada 100 personas pueden llegar a presentar. Pero esto es muy variable porque depende de las instrucciones y del énfasis que nosotros le pongamos a la importancia de que el paciente no se esté enjuagando, a la importancia de que el paciente también no vaya a fumar. Al paciente hay que explicarle algunos aspectos de la comida y todo lo que se va a ingerir, a llevar a la boca, que tiene que ver para cuidar la organización del coágulo hasta que llegue a su máxima recuperación. Este paciente estamos viendo antes de comenzar acá, estamos viendo, este es como llegó el paciente, aquí todavía no se le hacían resinas, no se le arreglaban, estas son las condiciones tal cuales llegó. Se decidió por tratamiento de ortodoncia quitar lo que son los primeros premolares, tanto superiores como inferiores. Aquí estamos viendo las fotografías del arco superior. Es por eso que aquí vemos en estos círculos cómo se hicieron las extracciones. Las amarillas se hicieron hace 2 semanas y las que están en un círculo azul se hicieron hace 1 semana. Batallé a lo mejor más con las del lado derecho, por lo tanto la cicatrización está más complicada que la del lado izquierdo. Por lo tanto, aunque no fueron extracciones complicadas, no requerí fracturar o sacar en secciones la muela, la raíz. Sí varía si hacemos una extracción de 5 minutos a hacer una extracción de media hora. Es por eso que también tengo un video donde estamos explicando cuáles son la forma en que se hacen las extracciones y los cuidados que debemos de tener en cuanto a la alimentación, en cuanto al medicamento, en cuanto al cepillado o la higiene. Esta es el mismo paciente pero asociado a lo que es el arco inferior. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos viendo cómo llegó.
Es la misma situación, estamos viendo dentro de los círculos el hueco que quedó después de que nosotros hicimos las extracciones. Los amarillos son 2 semanas atrás y los azules es 1 semana atrás. Estas fotografías son del día de ayer también, entonces para hacer este programa le tomé estas fotografías para que vean ustedes las condiciones en cómo se encuentran. Estos pacientes no tuvieron alvéolo seco, ¿por qué? Porque obviamente soy muy insistente en el hecho de que el paciente no se enjuague y no escupa, y que además haga enjuagues con clorexidina, pero hay que ver también que al momento de hacer los enjuagues no vaya a arrojar el coágulo. Cuando yo estaba estudiando en pregrado en la licenciatura de odontología, pues muchos decían colócale eugenol, que es un líquido que a veces se mezcla con óxido de zinc, le llamamos SOE, entonces se mete ahí, pero también es irritante. Muchas personas no les gusta utilizar lo que es el eugenol, puede ser el eugenol solo, se mete una gasa, una torunda y se embebe y se mete en el alvéolo para que calme un poquito, genera algo de analgesia, calma un poco el dolor. En realidad pues está como más indicado lo que son este tipo de pues como de gelecitos, de cápsulas, que algunos y más actualmente tienen propóleo. Acá abajo vamos a ver también este tipo de fibra, que es una fibra que es muy importante, que muchos ya lo conocen, que es el albogil, esa se queda dentro, estas fibritas se quedan dentro y el cuerpo las reabsorbe, también producen analgesia, es un antiséptico. El contenido hace que calme un poco el dolor. No hay algo que lo quite, o sea, no quita el problema, no genera el coágulo. Para que se organice se tiene que formar realmente un coágulo. Y yo soy un poquito de la idea de que no estarle poniendo a tantos apósitos sin antes no hacer un procedimiento quirúrgico. O sea, no es suficiente ponerle nada más eugenol, no es suficiente nada más ponerle albogil. Y bueno, pues existe algo que nosotros antes le llamamos gel foam, que en realidad este es como una especie de esponja de gel que está sacado principalmente y a veces de la piel del cerdo, y entonces esto también se puede embeber en lo que son factores ricos en crecimiento, es decir, sacarle sangre al paciente, se sumerge y se mete y se ha comprobado que mejora el alvéolo seco. Sin embargo, el hecho de hacer este procedimiento ya implica sacarle sangre al paciente. Por lo tanto, a mí se me hace mucho más sencillo, en lugar de meternos en tanta complicación, pues volver a curetear, que ahorita les voy a explicar, curetear el alvéolo, es decir, volver a anestesiar y con una cureta raspar el interior del alvéolo, las paredes, tratando de sacar todo lo que está ahí putrefacto, si hay un coágulo que esté ahí séptico, y entonces sí, provocar el sangrado, y después del sangrado ya podemos colocar, si queremos, el gel foam, que puede venir en cuadritos ya específico, hay de muchísimas formas, de muchísimas marcas, incluso lo pueden vender en barra, en cuadritos, lo podemos cortar y lo introducimos. Después de esto también lo podemos suturar para proteger el coágulo. Entonces existen muchísimos tratamientos. Esto es en cuanto a los apósitos, y los apósitos en realidad yo en lo personal los utilizo después de, y solamente algunos, y no siempre, después de hacer un curetaje para aliviar y curar lo que es el alvéolo seco. Hay antisépticos como la clorexidina, que generalmente la encontramos en forma de enjuague bucal. El enjuague bucal que venden es aproximadamente al 0.12%, es gluconato de clorexidina y generalmente es oscuro porque se descompone con la luz. Pero es un antiséptico muy efectivo y lo podemos conseguir también en gel o spray. Cuando se utiliza en gel generalmente es al 2%, lo cual nos puede servir también como para limpiar la zona, porque se dice que un alvéolo seco es una inflamación del hueso, ahí del tejido, y también se dice que es una infección. Es un poco controversial. Lo que sí es cierto es que es una inflamación, es un daño que se produce en el tejido óseo
del alveolo e infección pues puede llegar a desarrollarse. Este normalmente no tiene, es temporal, y al momento en que ustedes acuden a que inmediatamente les den el tratamiento, se les va a retirar, o sea, es reversible. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces va a producir un dolor muy intenso, lo que es el alveolo seco, produce mal olor en la boca, es decir, halitosis o mal aliento, y esto hace también que pueda haber fiebre, se eleve un poquito la temperatura del cuerpo, se inflaman alrededor de las extracciones lo que son los ganglios linfáticos, entonces hay una linfoadenoapatía, y es muy importante entonces nosotros que acudamos al odontólogo cuando nosotros después de 2 o 3 días tengamos esta sensación de dolor. Para calmar un poco el dolor hay miles de analgésicos, estos son otros analgésicos, los antibióticos que se tienen que dar conjuntamente, pues de acuerdo al interrogatorio, y el tratamiento quirúrgico es el más importante, es decir, con una cureta, que aquí estamos viéndola, vamos a introducirla previa anestesia, que hacemos obviamente de lo que es la zona, introducimos, raspamos o cureteamos, como nosotros le llamamos, y producimos un sangrado para que se forme un coágulo nuevo. Existen otro tipo de terapias, como el hecho de colocar rayo láser terapéutico, que es un rayo que te ayuda un poco a curar la terapia, y bueno, pues cada fabricante tiene sus instrucciones de la frecuencia con la que se debe de colocar. El paciente tiene que ir varias veces a que pues se le aplique lo que es esta luz a través del rayo láser terapéutico. Este es un programa básicamente enfocado al tratamiento de la alveolitis. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana.